Hola chicos, iniciamos un nuevo tema que se llama polígonos, sus propiedades, triángulos y sus propiedades. Entonces vamos a definir qué es un polígono. El polígono es la región del plano limitada por tres o más segmentos. Segmentos nos hace referencia a líneas, ¿listo? Elementos de un polígono. El primero son los lados. Los lados que son segmentos que limitan a un polígono. Entonces miren, estos son los lados y están limitando o delimitando mi polígono. ¿Listo? Están los ángulos, que son las regiones formadas por dos lados al cortarse. Entonces, acá se cortan, forman un ángulo, acá se cortan, forman otro ángulo, y así sucesivamente dependiendo del número de lados que tenga nuestro polígono. Vértices son los puntos donde se unen los lados, es decir, donde se forman los ángulos, ahí hay un vértice. Y las diagonales son segmentos que unen los vértices que no son consecutivos, es decir, los que son consecutivos son los lados, pero si yo voy a unir este vértice con este ya no es consecutivo y me forma ¿qué? Una diagonal. Me paro acá, si este lo uno con este es un lado, pero si este punto lo uno con cualquiera de los vértices no consecutivos, ¿cierto? Me va a dar una diagonal. Miren que acá tampoco lo puedo hacer porque me formaría un lado. Esos son los elementos de un polígono. Los polígonos pueden ser regulares o irregulares. ¿Qué son los polígonos regulares? Son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Si no es así, no es regular. Las principales características de todos los polígonos regulares son que todos sus lados miden exactamente lo mismo, son iguales. Y forman ángulos iguales, ya es una confirmación de la definición. Y los polígonos irregulares son los que no cumplen esas dos condiciones, o sea, que los ángulos son diferentes y los lados son diferentes. Vamos a ver polígonos regulares según sus lados, pero miremos acá la figura completa. Un momento. Entonces, polígonos regulares, mire, de tres lados se llama triángulo, pero es el triángulo equilátero. Los otros no sirven como un polígono regular. Está el de cuatro lados, el cuadrado no sirve porque el rectángulo, el rombo, ellos no nos sirven porque no son de lados iguales. Tenemos el de cinco lados iguales, se llama pentágono regular, seis lados, hexágono regular, siete lados, heptágono regular, ocho lados, octágono regular. Ahora, los irregulares tienen los mismos nombres, pero no son regulares, ¿sí? Entonces, el de tres lados se llama triángulo, el de cuatro lados se llama cuadrilátero, el de cinco lados se llama pentágono, seis lados hexágono, siete lados heptágono y ocho lados octágono. Es decir, que para que sean regulares, o sea, para que hacer la diferenciación en el nombre, lo que hacemos es, después del quinto lado, les ponemos pentágono regular o simplemente pentágono. Propiedades de los polígonos. Entonces, en las propiedades de los polígonos, ¿se acuerdan de los elementos que vimos anteriormente? Una de las propiedades es el número total de polígonos de acuerdo al polígono. Número total de diagonales del polígono de n lados, de acuerdo entonces a la cantidad. Está dado por la fórmula n, factor o multiplicado por n menos 3 dividido 2, donde n es el número de lados. Vamos a hacer en un cuadrado. El número de diagonales, si nos fijamos, es 2. Vamos a hacerlo matemáticamente y me quedaría 4. 4 lados, ¿cierto? Ahora, la fórmula que me dice el lado, que sería 4 menos 3, me daría 1. Mire, acá es 1. ¿Listo? Y ese valor, 1 por 4, que tengo afuera, me daría 4. Dividido 2, eso me da 2. Ahí está el número, perdón, de diagonales. Vamos para el pentágono. Son 5 lados, ¿cierto? Y está dado por 5. Internamente me quedaría 5 menos 3, que es 2, ¿cierto? Dividido 2. 5 por 2, 10. ¿Listo? Dividido 2. 5 por 2, 10, dividido 2, me da 5. Ahora vamos para este polígono que es de 6 lados. Me dice que me va a dar 9 diagonales. Vamos a mirar. Me quedaría 6, que es el número de lados, por 3. ¿De dónde me da ese 3? 6 lados menos 3 de la fórmula. 6 menos 3, que es igual a 3. Dividido 2. 6 por 3, 18 dividido 2, 9. Y ese es el número total de diagonales. Esa es la primera propiedad.
Bueno, tenemos la otra propiedad, es que la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿cuánto debe dar de acuerdo al número de lados? Esto está dado por esta fórmula, 180 por n, que es el número de lados, menos 2. Vamos a probar con el cuadrado. ¿Cómo me quedaría? 4 lados menos 2, que me dice esta parte de la fórmula, 4 menos 2 por 180, eso me daría 2 por 180 y eso me da 360. Y podemos mirar que cada ángulo que se forma es de 90, 90 por 4 da 360. Ahora, vamos a mirar el del pentágono. Serían 5 lados menos 2, esto me daría 3. Por 180, esto me da 540. El del hexágono sería igual. 6 menos 2 me daría 4 por 180, 720. Esa es la suma de los ángulos interiores de un polígono, de acuerdo a sus lados. Ahora, la última propiedad dice que a cuánto equivale el ángulo interior de un polígono. Eso es igual a 180 por el número de lados menos 2 dividido el número de lados. Vamos a probar acá con un hexágono. Y me dice que 180, ¿cuántos lados tiene un hexágono? 6, menos 2 dividido 6. Ahora, 180, 6 menos 2 es igual a 4. 180 por 4 dividido 6. 180 por 4, 720 dividido 6. Esto me da 120. ¿Qué quiere decir? Que cada angulito que se forma mide 120 grados. ¿Ok? 120 grados en un polígono regular. Ahora vamos a ver qué es un triángulo. La palabra triángulo hace referencia a tri de 3 y ángulo, 3 ángulos, o sea, es un polígono de 3 ángulos en realidad. Pero por esos 3 ángulos tenemos que tener 3 lados, ¿cierto? Que da origen a 3 vértices y a 3 ángulos internos. Es la figura más simple después de la recta, ¿sí? Porque no tenemos figuras o polígonos de 2. Parte a partir de, valga la redundancia, de 3 lados. Entonces, la clasificación de los triángulos está de 2 maneras, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, si los 3 lados son iguales, se llama equilátero. Si tenemos 2 lados iguales, se llama isósceles, es decir, 2 y el otro no va a ser igual. Y el que tiene 3 lados desiguales o ninguno es igual al otro se llama el triángulo escaleno. Ahora, según sus ángulos, tenemos el que me forma un ángulo, mírenlo acá, de 90 grados, se llama triángulo rectángulo. Ahora, cuando sus 3 ángulos son iguales, ¿cierto? Se llama triángulo acutángulo. Iguales no, agudos, perdón. Cuando sus 3 ángulos son agudos, se llama acutángulo. Agudos que son menores de 90. Ahora, cuando tenemos acá, aunque sea un ángulo, obviamente va a ser solamente uno. Después vamos a mirar por las propiedades. Un ángulo mayor de 90 grados se llama triángulo obtusángulo. Entonces, los ángulos tienen 4 propiedades, podemos llamar fundamentales. La primera propiedad nos dice lo siguiente. La suma de todos los ángulos internos de un triángulo nos va a dar 180. Siempre la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo nos va a dar 180. Acá hago una aclaración. Estas propiedades las pueden copiar de la guía donde están mucho más claras. Acá tengo es la explicación. La siguiente propiedad me dice que los 3 ángulos exteriores, ¿sí? La suma de los 3 ángulos exteriores me da 360. La cuarta propiedad me dice que cada lado, cada ángulo, ¿sí? Si me voy con la horizontal, si prolongo la línea, ¿cierto? Me forman ángulos de 180 grados, 180 grados, si la prolongo, 180 grados. Y la última propiedad me dice que si yo tengo 2 lados iguales, ¿cierto? Sus ángulos también van a ser iguales. Esa es la última propiedad. Y esta última propiedad, como podemos ver, todas estas propiedades por observación las podemos sacar, pero mucho más esta. Si vemos que estos 2 lados son iguales, pues estos 2 ángulos serán iguales.
Entonces, con estos dos triángulos vamos a terminar de explicar las propiedades. Entonces me dicen, los tres ángulos internos de un triángulo me deben sumar 180. Sería 50 más 30, 80, 80 más 100, 180. Se cumple esa propiedad. Se tiene que cumplir. Ahora, los ángulos exteriores me deben dar 360. 130 más 150, eso me da 280, ¿cierto? 280 más 80 me da 360, se cumple la otra propiedad. Ahora vamos a mirar la tercera propiedad. 150 más 50, 180. Perfecto. 30 más 150, 180 y 80 más 100, 180, el ángulo que se forma. Y la última propiedad me dice que si yo tengo un triángulo donde sus dos lados son exactamente iguales, sus dos ángulos serán exactamente iguales. Y vamos a comprobar realmente también la primera propiedad, que los ángulos interiores nos da 180. 65 más 65 me da 130. 130 más 50, 180 grados. ¿Listo? Ahí están explicadas las propiedades de los triángulos. Vimos las propiedades según los ángulos, ahora vamos a ver las propiedades según los lados. ¿Qué me dice? La primera propiedad que me dice que un solo lado es menor a la suma de los otros dos lados. Esa es la primera propiedad. La siguiente propiedad me dice la suma de las medidas de dos lados, la suma de la, acá está, que es esta propiedad, la suma de la medida de dos lados es mayor que el tercer lado, es decir, que la suma de estos dos va a ser mayor que esto. Acá vamos a tomar que lados 3.49, 3.76 los sumamos y esto me da 7.26 y 7.26 es mayor que 6. ¿Sí? Al igual que si yo sumo estos dos, pues la suma de estos dos me va a dar mayor que este. Y así se puede mirar. Vamos a mirar la otra propiedad. La otra propiedad que me dice que el lado más largo es opuesto al ángulo más grande. Mírenla acá con un ejemplo. El lado más grande, que es 10, si lo comparamos con los otros 7.5 y 6, el lado más grande es opuesto al ángulo más grande. 90 es más grande que 55 y que 35. Hasta ahí queda entonces la explicación del tema de matemáticas para esta guía. Recuerden que si tienen dudas se pueden comunicar conmigo al interno. Si no lo hacen, yo asumo que el tema quedó entendido simplemente con los videos. Chao, chicos.